Y el día de hoy quiero compartirle un tema que le he puesto por título: Vive sin culpar a nadie. Por favor, diga esto conmigo: voy a vivir, lo decimos de nuevo, voy a vivir sin culpar a nadie. Qué difícil es una vida sin culpar a otras personas. ¿Por qué razón? Porque al culpar a otras personas nos justificamos. Porque al culpar a otros nos sentimos bien, entre comillas, porque no es cierto. No nos vamos a sentir bien solo por estar culpando a otras personas. Nos engañamos muchas veces. Nos estamos engañando a nosotros al tratar de culpar a otras personas. Pero le quiero comunicar algo. Es muy común que aún los hijos del Señor llevan un estilo de vida que lo único que hacen es trasladar la culpabilidad hacia otras personas. Y eso, lo único que está haciendo es realmente dañando al Hijo de Dios, dañando, y en este caso, dañando nuestras vidas, dañando su vida. Y uno de los mayores ejemplos que podemos tomar en las Sagradas Escrituras, nos referimos a una pareja, la primera pareja de la tierra. La serpiente habla con Eva y la engaña. Y eso sí es una verdad. Eva es engañada, seducida por la serpiente y cae y come del fruto del cual el Señor le había dado una prohibición. No obstante, a pesar de que ella había comido, también lo quiere hacer y le pide a su esposo que también lo haga. Y ahí ocurre un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que al verse ellos desnudos, producto de que se abrieron sus ojos, ahí entra el pecado en el ser humano. Y Dios los confronta. Y vayamos por favor al libro de Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, capítulo 3, versículo 12. Vaya conmigo, por favor. Y observe lo que el Señor, después de haber buscado al hombre y confrontado al hombre, versículo 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué vemos aquí en el escenario? Vemos un escenario de dos personas completamente conscientes, trasladando la culpabilidad hacia otro lugar. Y si vamos a tener este estilo de vida, de estar culpando a otras personas, créame, eso no le va a llevar a ninguna parte. ¿Qué va a hacer de su vida si todo el tiempo usted está culpando a otras personas? ¿Qué va a hacer de su vida si usted no logra entender que necesita salir de ese ciclo de dejar de culpar a otras personas? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde van a llegar esos sueños que un día usted tuvo? Lo que usted soñó, lo que usted dijo. A mí me sorprende muchas veces hablar con los jóvenes y escuchar sus metas, sus sueños. Pero la pregunta es: ¿cuántos de ellos logran alcanzarlas verdaderamente? Esas metas, esos sueños. ¿Y sabe por qué muchas veces no se logran? Porque no hemos aprendido este principio, que ha sido violentado, que estamos culpando a otras personas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para salir de este ciclo? Bueno, lo primero es precisamente el título que lleva este mensaje: no culpe a otros. Deje de estar culpando a otras personas. Y hasta tenemos como una listita, tenemos una cajita donde tenemos a todas las personas que normalmente nosotros estamos culpando. La tenemos en lista. Bueno, ¿por qué yo soy así? Por mis padres. Lo que pasa es que mi padre era un borracho, entonces yo soy un borracho. ¿Quién le dijo que usted necesita ser un borracho porque su padre era un borracho? En una ocasión, un jovencito se acerca a su pastor y le dice: pastor, es que a mí ya me dijeron que el hermano mayor es quien marca el camino en la vida de uno. Y mi hermano mayor ha fracasado en todo lo que ha intentado. Entonces yo ya sé que yo también voy a ser un fracasado. El pastor le dice: usted tiene un gran error en su mente que si no lo rompe, va exactamente dirigido hacia donde está diciendo. Es una mentira.
Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos echándole la culpa a otras personas. Entonces, mis padres, mi pareja, diría alguien, otro podrían decir, es que son las amistades que me han influenciado para mal. Otro podría decir, mi propia familia es la que me ha inculcado esta forma de vivir. Otro podría decir, es que es mi jefe el culpable, la empresa donde trabajo. Y lamentablemente aquí viene el nombre de Dios. Muchas veces hasta le estamos echando la culpa a Dios mismo. Es que Dios no me dio lo que yo le pedí. Es que Dios no hizo lo que yo le estaba pidiendo. Pero la lista podría seguir. Otras personas podrían culpar a su expareja, a su exesposo, a su exnovio. Tienen 20 años de que no se ven y siguen culpando a esa persona que les hizo algún daño. Podría ser algún ladrón, un asaltante. Seguimos y seguimos y seguimos. Pero necesitamos parar. Y si vamos a tener un ejemplo de una persona que le echaba la culpa a otras, es Saúl. Saúl era alguien que le echaba la culpa siempre a otras personas. Solo le faltaba levantar la voz al cielo y echarle la culpa a Dios. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Él ha sido confrontado, en este caso, Saúl ha sido confrontado por el profeta Samuel, hablando en nombre de Dios. O sea, Dios le está confrontando y le dice, has cometido pecado, has fallado. Fallaste a lo que te mandé. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado. ¿Quién era el culpable? No era él. El culpable era el pueblo que lo había presionado. ¿Y qué es lo que había pasado? El Señor le había dado una orden a Saúl. Pero Saúl desobedece abiertamente la orden y escucha al pueblo. Obviamente el pueblo no sabe la orden. Eso es como que Dios me pida algo a mí y que venga alguien de la iglesia y me dice, mire, usted podría hacer esto otro. Y yo diga, sí, vamos a hacerlo. La persona no sabe lo que Dios me ha pedido. Y aun si la persona supiera lo que Dios me ha pedido, no importa lo que me diga que yo tenga que hacer, yo tengo que obedecer, y usted también tenemos que obedecer lo que Dios nos ha pedido. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Accede. Quiere quedar bien, no sabemos la razón, pero accede al pueblo. Y finalmente termina culpando al pueblo de lo que había pasado. El pueblo, yo accedí porque el pueblo me lo pidió. Mire lo que pasa cuando nosotros estamos culpando a otras personas. Al culpar a otros está renunciando al poder cambiar su vida. Cuando usted y yo culpamos a otras personas, renunciamos al cambio que necesitamos. De repente nos encontramos en que estamos en una situación producto de lo que hemos hecho. Pero como estamos culpando a mi papá, a mi mamá, a esa persona que me dañó, entonces ¿qué es lo que pasa? No mejoramos porque nos estamos sobando a nosotros mismos. Yo sé que yo lo hago, pero la culpa es de otra persona. Culpar a otros no va a resolver los problemas. Si usted está viviendo una situación complicada, porque usted esté culpando a otras personas, no va a resolver su situación. Si está emproblemado en su vida y sigue culpando a otras personas, eso no va a traer una respuesta a lo que usted necesita. Si sigue señalando a otras personas, y esa imagen que ve en pantalla me encanta, como uno señala a uno y el otro va, y así es una cadena donde estamos todo el tiempo señalando y señalando. No vamos a llegar a ninguna parte. Ahora mire, lo más fácil para nosotros es culpar a otras personas. Eso será siempre lo más fácil. Siempre será más fácil a mi esposa. ¿Por qué estás endeudado? Es que la esposa que tengo solo me vive pidiendo. ¿Por qué tienes resentimiento en tu vida? Lo que pasa es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. Y eso es una frase muy común. Es que usted no sabe. Muchas personas dicen eso. Y no solo a mí, sino a todos los ministros alrededor del mundo. Es que usted no entiende porque usted no lo ha vivido.
Usted no sabe. Alguien le dijo a otra persona, lo que pasa es que usted no sabe por qué yo no tengo fe, porque usted no ha vivido lo que yo he vivido. Y la persona que estaba escuchando tenía un diagnóstico de muerte. Usted no sabe. ¿Qué es lo que pasa? Siempre trasladando la culpabilidad a otras personas. ¿A dónde nos lleva ese modo de vida? ¿Cree que va a mejorar? ¿Que se va a sentir mejor? Y puede que se sienta mejor por un instante, pero eso no significa que su vida vaya para mejor. Cuando entendemos entonces que necesitamos parar de culpar a otras personas, eso significa que vamos a dejar de justificar nuestra manera de vivir. No puede ser que estemos en el lodo, en el fango, en el fracaso y que sigamos justificándonos, creyendo que porque nos sentimos un poco mejor al justificarnos, eso va a hacer un cambio en la vida de la persona. Y mire, cómo quisiera que usted pudiera tener un instante lo que siento por dentro cuando voy a predicar, cuando me toque enseñarles algo. Ese peso de querer que Dios le hable para que su vida sea transformada. Es un anhelo que tengo, que podamos comprender lo que Dios quiere decirnos. Y en la tarde, mientras oraba, le decía al Espíritu Santo, permíteme transmitir correctamente lo que quieres decirle a tus hijos para que puedan cambiar su vida. Saúl en las Sagradas Escrituras quizás es una de las historias más tristes que he encontrado. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque Saúl representa la vida de muchos hijos del Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo, escogido por Dios, transformado. Dice la Biblia que el Espíritu vino sobre él y cuando él dio la vuelta, el corazón fue transformado. Él fue lleno del Espíritu Santo. Pero alguien que se desvió en su andar y que no hizo más que justificar todo lo que él hacía. Volvamos a la misma experiencia en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 13. Vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Él sabía que había desobedecido. Él sabía que había desatendido lo que Dios le había pedido. Pero ¿cómo entra saludando al profeta? Entra saludando, aseverando que había cumplido con lo que Dios le había mandado, cuando era falso totalmente. En su casa lea toda la experiencia, es muy buena. Al ser confrontado, una vez más, porque Saúl estaba hablando y diciendo, yo he obedecido. Y Samuel le decía, no, tú no has obedecido. Dios me habló anoche y me dijo que te desecha porque has desobedecido. Versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Cuando había desobedecido, ¿qué estaba tratando de hacer? Justificándose a todas luces. Culpó al pueblo, se justifica. ¿No le parece una imagen muy parecida a nosotros muchas veces? Culpando a otros y justificándonos. Diciendo, sí, pero lo que pasa es que producto de lo que me hicieron me obligaron. Eso como descubren a un empleado robando. Entonces le dice, el jefe le dice, pero ¿qué tenías en la cabeza? Bueno, lo que pasa es que ustedes me pagan mal. Entonces como me pagan mal, yo tenía que cobrar de alguna manera. ¿Qué está diciendo? Es correcto lo que yo hice, finalmente. Es justificarse. Y algunas veces estamos delante del Señor y decimos, Señor, sí es cierto que esa persona me cae mal. Me cae mal. Y yo sé que no te agrada a ti, pero es que me ha hecho mal. Y Dios está ahí mirándonos. Yo me imagino al Señor diciendo, hey, yo te he perdonado. Yo te he dado más, mucho más de lo que esa persona te ha quitado. Pero estamos justificándonos aún delante del Señor. Entonces, cuando dejamos de culpar a otros y dejamos de justificarnos, eso nos va a llevar a una costumbre, a una buena costumbre. Es acostumbrarnos
a asumir la responsabilidad. Es muy importante que aprendamos ese principio. Acostumbrarnos a asumir la responsabilidad. Algunas veces los hijos se portan mal y nosotros agarramos a nuestros hijos y queremos hasta quebrarles el espíritu. Es que, y los nicaragüenses usamos mucho esa palabrita, ¿no? Chavalo. Es que este chavalo, este muchacho, esta niña, esta chavala. ¿Y de quién son hijos? ¿No son nuestros hijos? ¿Quién les enseñó a actuar así? Queremos que nuestros hijos dejen de gritar y nosotros estamos gritando. ¿Y quién le enseñó a gritar? Póngase a pensar, sume y reste. ¿Quién cree usted que les enseña a gritar a nuestros hijos? En una ocasión una niña menciona una palabra incorrecta, una palabra vulgar delante de la familia. Entonces el papá le dice a la niña: hija, no diga esas palabras. Entonces el niño salta y dice: sí, le dice a su hermanita, no debes de hablar de esa manera de hablar solo mi papá y yo podemos hacerlo. Y el papá: no, tú tampoco. Ah, bueno, entonces solo mi papá puede hablar así. ¿A quién cree que aprenden? Aprenden a nosotros. Entonces, cuando nos acostumbramos a asumir la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad. Si mis hijos fallan, muchas veces es por causa nuestra. Y yo tengo que asumir esa responsabilidad. Como decía el pastor David, él decía: si algo bueno ha ocurrido es porque le obedecimos a Dios. Pero si algo malo ha ocurrido aquí en esta iglesia, es porque yo no entendí la voluntad de Dios y la culpa es mía. Asumiendo la responsabilidad. Generalmente la vida que llevamos la debemos a nosotros mismos. Su vida, la que usted tiene, mi vida, la que yo tengo, generalmente es el fruto de lo que nosotros hemos hecho. Mi padre siempre me decía esta frase: hijo, generalmente la gente tiene lo que merece, pero yo no lo merezco. Tenemos que hacernos una evaluación. Como alguien en una ocasión escribía en una red social: yo no sé por qué Dios me abandonó, me acaban de embargar el salario porque un compañero no pagó la deuda. Yo me pongo a pensar, ¿qué tiene que ver Dios en que nosotros desobedezcamos y pongamos la firma en una fianza cuando Dios claramente en su palabra nos dice que no salgamos de fiador? Le estoy poniendo un ejemplo. Eso alguien lo escribió en una red social. Otro ejemplo muy claro: ¿por qué Dios permitió que yo saliese embarazada? Escribía una mujer. ¿Cómo es posible si Él sabía las necesidades que estoy pasando y ahora estoy embarazada de un hombre que no es mi marido? ¿Por qué Dios lo permitió? La pregunta es: ¿qué tiene que ver Dios en ese escenario? Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a no asumir la responsabilidad. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 17. David es este hombre. David era el que tomó el trono después de Saúl. Finalmente Saúl, al ser desechado, pagó lamentablemente con su vida el pecado que había cometido. David lo reemplaza, pero en una ocasión David se le ocurre una brillante idea para él, pero una mala idea delante del Señor. La brillante idea que se le ocurre es saber cuántos hombres tenía a la disposición, algo que le desagradó al Señor, ya que las guerras no se ganaban delante de los ojos de Dios con los muchos hombres, sino se ganaban con Dios de nuestra parte, en el caso de David, con Dios de su parte. Y Dios castiga también al pueblo de Israel, producto de la decisión de David. Y alguien en una ocasión dijo: ¿y por qué Dios castigaba al inocente? Créame, Dios no estaba castigando aquí a personas inocentes. Eran personas desobedientes. Y eso lo deja bien claro cuando usted lee toda la historia. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y David dijo a Jehová:
cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué está haciendo aquí David? Asumiendo la responsabilidad. ¿Cuánto necesitamos personas que sigan el ejemplo de David? Que sean capaces de decir, yo pequé, yo hice la maldad. Dicen que las 3 palabras más difíciles de decir es esta: yo estoy equivocado. ¿Por qué? Porque al decir eso estamos asumiendo la responsabilidad. Continúa el relato y dice, ¿qué hicieron estas ovejas?, le pregunta al Señor. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo la responsabilidad. Si te vas a molestar con alguien, moléstate conmigo, asumiendo su responsabilidad. Entonces, si damos ese paso, nos olvidamos de estar culpando a otros. Nos olvidamos de estarnos justificando y empezamos a acostumbrarnos que cuando hay responsabilidad en nuestras vidas somos los primeros en decir, yo tengo la culpa, yo soy responsable. En una ocasión hablaba con el doctor Arturo y él me decía esto: tengo hijos que no se criaron básicamente conmigo porque yo era un perdido, y un día uno estaba llorando y yo me voy y le digo, ¿qué te pasa, hijo? Si estamos de vacaciones, todos estamos riendo. Y me dice, papá, yo no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de alegría. Pero ¿por qué? Es que yo te veo jugar con mis otros hermanos y digo, aunque yo no tuve la oportunidad de tener eso con mi padre, mis hermanos menores sí tienen la oportunidad. Y él lo abrazó y le dijo, hijo, ¿sabes algo? Yo soy culpable de que tú no hayas tenido una niñez como esta. Y cómo lo lamento, y ya no puedo regresar el tiempo. Lo único que puedo hacer es tratar de pasar el mejor tiempo ahora que sí puedo y ahora que sí lo entiendo. Pero yo soy culpable. No llores por eso, porque tú no tuviste ese tiempo. Yo soy el responsable, no tú. Qué bueno es cuando encontramos personas capaces de asumir la responsabilidad. En una ocasión, mirando un programa de negocios, se daba el ejemplo de alguien que cometió un error en una compañía. Y un error tan grande como hacer un edificio, uno de los rascacielos más grandes del mundo, haberlo hecho mal, haberlo diseñado mal. Era un arquitecto. Y él, lo interesante es que nadie notó el error. Él fue quien lo notó. El mismo diseñador, después de mucho tiempo de haber trabajado, notó su error. ¿Sabe lo primero que vino a su mente? Es no decir nada. Pero finalmente él dio el paso y llevó los planos a la compañía y dijo, cometí un error. Yo soy responsable de esto. ¿Sabe? Fue interesante que la modificación, ¿sabe a quién contrataron para hacer la modificación? La misma compañía lo contrató a él para modificar el error que había cometido. ¿Y sabe cuál fue la razón? Porque dijeron, una persona tan honesta necesitamos en nuestra compañía. La compañía pagó miles de dólares por ese error. Realmente fueron millones de dólares. Pero entendieron que esa persona era una persona que asumía su responsabilidad y la necesitaban dentro de su equipo. Yo no estoy hablando esto como una historia inventada. Esto fue algo que ocurrió en los Estados Unidos. Y en un rascacielos gigantesco. Porque alguien decidió asumir la responsabilidad. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor detuvo la mortandad. Se detuvo. Y Dios tuvo misericordia porque hubo un hombre que asumió la responsabilidad. Necesitamos personas entonces que aprendan a asumir la responsabilidad y no estar culpando a otras personas. Y por último, cuando dejamos de culpar a otras personas, dejamos de justificarnos y dejamos de esa mala costumbre de no asumir la responsabilidad, eso nos va a llevar a algo bien importante: ver todo lo que ocurre en nuestras vidas como el plan perfecto de Dios para nosotros. ¿Cuántos entendemos de que Dios tiene un plan perfecto?
Entonces, ¿sabe algo? Aún lo malo que podamos ver en este momento, aún lo difícil que podamos estar atravesando, aún las injusticias que cometen en contra de nosotros, esas injusticias, aunque no le agradan al Señor, de todas formas, Dios sacará lo mejor de esas circunstancias sobre nosotros. Se lo digo de nuevo, Dios sacará lo mejor para su vida. ¿Cuántos decimos amén? Dios sacará lo mejor. Para los tiempos antiguos, una de las peores cosas que podía ocurrirle a una persona no era la muerte. ¿Sabe qué era? La esclavitud. Era lo peor que le podía pasar. Y dentro de los esclavos, lo peor que le podía pasar a un esclavo era que ese esclavo atentara en contra de sus dueños, en contra de sus dominos. Le llamarían los romanos, los dueños, los propietarios. Porque el propietario podía tomar venganza, una venganza atroz. Podía crucificarlo, podía azotarlo hasta llevar a la muerte. Podía ocurrir cualquier cosa en su vida. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de José. José fue vendido como esclavo y fue acusado como alguien que atentó en contra de su propia dueña, de su domina. Una situación que agravaba completamente su vida. Y ¿sabe algo? Hay veces Dios, nosotros estamos hasta como reprendiendo y hablando, y es Dios el que está mandando, está permitiendo que ocurra esto para llevarnos a lo que Él está planificando. Y cuando Dios empieza a hacer la obra en nuestras vidas, algunas veces hasta queremos tomar revancha o maldecimos a aquellas personas que lamentablemente fueron mal usadas en contra de nosotros, pero que finalmente Dios sacó lo mejor. Pero mire lo que hace José en el libro de Génesis capítulo 45 versículo 4 en adelante. Yo soy José su hermano, cuando se da a conocer a sus hermanos, el que vendiste para Egipto. No se entristezcan ni les pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Mire, aun que estén planificando para dañarnos, aun si hay personas que están en autoridad y están tratando de dañarnos, créame, pero no créame a mí, créalo lo que dice la palabra del Señor. Dios va a sacar lo mejor para su vida. Dios va a sacar lo mejor para su vida. Si usted cree que Dios siempre tiene un plan perfecto, y dejamos de estar culpando y empezamos a creerle al Señor. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Por eso Filipenses 1:6, mire, cuando yo escucho o leo este versículo, tengo la memoria de mi pastor y padre espiritual, el pastor David. Lo veo una y otra vez repitiéndonos este versículo, estando persuadido de esto. Y él venía y lo personalizaba y decía: aquel que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué no lo dice conmigo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahora le quiero hablar en el nombre del Señor. No soy profeta ni hijo de profeta, pero al usar la palabra del Señor estamos profetizando sobre su vida. Permítame hablarle de parte del Señor. No importa quién se levante en contra suya, no importa qué tanto poder tenga esa persona, el Señor perfeccionará la obra en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor perfeccionará la obra de su vida. Y todo lo que otros planificaron para mal, piensen los hermanos de José, maquinando para mal, el Señor lo va a transformar. Quiero terminar con esta ilustración.
un maestro de arte, un pintor. En una ocasión, este pintor se sentó a tomar un simple café. Iba a tomar un café en una mesa, de pronto llegó alguien y tomó el vaso de café y lo arrojó sobre una hoja en blanco, la cual él quería escribir. Arrojó el café y mientras este hombre hacía eso y le decía al maestro: quiero ver si logra sacar algo bueno de lo que acaba de ocurrir. El maestro sacó sus pinceles y empezó a dibujar sobre la hoja manchada, aquella mancha que parecía cualquier cosa. El maestro logró sacar una obra de arte. Ahora permítame decirle esto de parte del Señor. Lo que usted ve, una mancha en su vida, lo que usted ve que no sirve en su vida, lo que usted ve como un daño y muchas veces irreparable en su vida, el Señor va a hacer una obra de arte en usted. No le va a dejar a la mitad, Él lo va a dejar perfecto. Va a perfeccionar la obra de arte en su vida. Entonces, cuando uno entiende esto, deja de estar culpando a otros y empieza a vivir una vida entendiendo que simplemente el plan de Dios se va a cumplir. El día de ayer leía una frase que decía: Dios en toda la historia ha cumplido con lo que ha prometido. No va a empezar a fallar con tu vida. Toda la historia del ser humano, Dios ha sido fiel. No va a empezar a fallar con nosotros. Lo que Él prometió que iba a hacer de su vida una obra perfecta. El plan eterno se va a cumplir sobre su vida, sobre su familia, sobre su padre, sobre sus hijos, sobre su descendencia por 1000 generaciones. El Señor cumplirá su propósito en su vida. Aleluya.